Vamos, hermano, Dios le bendiga. Vamos a rápidamente esta palabra bendecida de parte de Dios a llevársela a ustedes. En el primer libro de Samuel, primera de Samuel, capítulos 16 en adelante. Vamos a leer la palabra de Dios bajo la inspiración del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, gloria a Dios. Entonces el Señor dijo a Samuel: ¿hasta cuándo has de llorar a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos a darle un contexto de ese texto bajo la inspiración del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Vamos adelante. En aquellos tiempos del rey Saúl, bendito sea el nombre del Señor, ya que el rey Saúl, siendo rey, puesto por Dios, porque la gente le pidió a Dios rey, y Dios le puso por rey a Saúl, pero Saúl desobedeció el mandato de Dios, hizo lo malo ante la presencia de Dios, desobedeció a Dios y le dio la espalda. Y Dios dice que el que le da la espalda a él también se la dará. Pero Samuel el profeta lloraba amargamente por Saúl ante la presencia de Dios. Y Dios, cuando ve a Samuel ya deprimido, llorando por Saúl, le dice: ¿hasta cuándo, Samuel, llorarás por Saúl? Porque ya Dios reconoció y había visto que Saúl le había dado la espalda. Pero Samuel siempre lloraba y presentaba a Saúl ante la presencia de Dios. Pero Dios le dijo: vete a la casa de Isaí, llena el cuerno de aceite y ve a la casa de Isaí, que yo me he provisto de un rey de los hijos de Isaí. Samuel le dice: pero ¿cómo voy allá? Si voy, Saúl me mata. Dios le dijo: toma un ternero, ve allá y dile que viene a hacerle sacrificio a Dios para llevarle holocausto al Señor. E invítale a ello, para que Saúl no piense mal de ti, para que Saúl no haga nada malo en contra de él. Dios le dio esas coordenadas. Pero cuando Saúl estaba bajo su reinado, hacía todo lo malo y no tenía temor de Dios, no reconociendo que el único que rige los cielos y la tierra y todo lo que hay en esta tierra es nuestro Padre Dios. Cuando Samuel va a la casa de Isaí y llega, que le dice a Isaí: preséntame tus hijos. Isaí le presentó sus hijos y él le preguntó, ya que él veía que algunos que él creía que podían ser rey, Dios le decía: no es ese, porque Dios no ve como los hombres, Dios ve el corazón del hombre. Y Samuel le preguntaba: pero entonces, si no hay más. Y él le preguntó a Isaí: ¿esos son todos tus hijos? Entonces Isaí le dijo: aún falta uno y está apacentando las ovejas. Isaí no había todavía pensado que cuando Dios va a elegir a alguna persona, no importa cuál sea, si es el pequeño, o si es el más grande, o sea el mediano, lo que le importa al Señor es cómo está su corazón delante de la presencia de Dios. Cuando Él le dice que falta uno, y que ese uno es el joven el cual apacenta las ovejas, el pequeño David,
de hermoso parecer, lo mandan a buscar. Samuel le dice, mándalo a buscar. No comeremos hasta que él no llegue y él esté presente. Y cuando Isaí lo manda a buscar, que él llega, al verlo tan niño, tan joven, Samuel dijo, y este será el niño el que Dios había elegido. Porque hasta él se encontraba que no podía ser ese jovencito. Pero Dios no ve como los hombres. Dios conoce el corazón y ve desde tu punto de vista. Si tú tienes un corazón contrito y humillado, conforme al corazón de Dios. Porque si tú no tienes un corazón contrito y humillado y conforme al corazón de Dios, aunque tú te creas el mejor, aunque tú te clasifiques que tú haces lo mejor para Dios, Dios no busca eso. Dios lo que busca es tu arrepentimiento y tu buen corazón, cómo tú obras a través de tus pensamientos y cómo tienes el amor por el prójimo y qué haces para agradarle a Dios. Cuando ese joven llega, fue el joven elegido por nuestro Dios. Samuel se dignó a derramar aceite sobre él y ungirlo. Pero ya Samuel reconocía que ese iba a ser el rey de Israel. Y ese jovencito, a partir de ser ungido por Samuel el profeta, el Espíritu de Dios estaba sobre él. Pero sobre Saúl el rey cayó un espíritu maléfico sobre él. Porque cuando una persona no está bien ante la presencia de Dios, solamente moran espíritus maléficos sobre él. Solamente mora los pensamientos maquiavélicos para hacer daño, para obstruir el bien de los demás, pensándole la prosperidad de los demás y levantándose en contra de él como una piedra de obstáculo, como una piedra de tropiezo, para que el favor de Dios no prospere en aquel hombre de Dios. Pero cuando Dios tiene un propósito, no importa dónde tú estés metido, no importa lo que tú estés haciendo, porque Dios te manda a llamar. Él manda a profeta a buscarte. Él hace que hasta Satanás se digne a buscarte para darte el galardón, el cual Dios tiene para ti. Porque cuando Dios ordena, hasta el diablo lo obedece. Porque el diablo no se puede parar en contra de los planes de Dios. Él no puede hacer nada más que obedecer y hacer la obra que Dios quiere hacer y respetarla. Porque si Dios no le permite tocar o matar o destruir, Él no puede hacer nada sin el permiso autorizado por nuestro Dios. Cuando ese joven hermoso, poderoso, que amaba a Dios y que tenía el corazón conforme al corazón de Dios, fue ungido, el favor de Dios estaba sobre él. Él caminaba con el favor de Dios. Dios lo llevaba al lugar donde él tenía que estar. Porque cuando Dios te guía, tú estás donde quiera que Dios quiere que tú estés. No donde tú quieres ni quiere el otro, sino donde Dios permite que tú estés en el momento y en la hora oportuna, donde Dios espera que tú estés para hacer la obra. Cuando Dios te va a dar una palabra, igualmente, Él te lleva al lugar donde la va a recibir. Él te levanta. Él te da inspiración de ir donde tú vas a recibir el mensaje, donde tú vas a recibir tu palabra poderosa de parte de Dios. Porque Dios perfecciona todo. Y el tiempo es de Dios. Y todo se mueve por la misericordia y el amor de Dios. Cuando David fue ungido, David fue un joven prosperado hasta el punto que el rey Saúl se levantó en contra de él y pensó y conspiró en contra de él para matarlo.
Pero lo que no sabía Saúl era que el favor de Dios estaba de parte del joven David de Belén, hijo de Isaí. Cuando Dios te elige, no importa dónde estés, no importa de dónde venga, de dónde salga, lo que a Dios le importa es tu corazón, tu humildad, tu arrepentimiento, tu amor por el prójimo. Porque el que se humilla, Dios lo enaltecerá. Pero que el que se enaltece, Dios lo humillará. Al igual que humillará a todo aquello que se enaltecen, creyéndose que son Dios en la tierra, o que todo está regido por ellos en la tierra. Olvídate, hermano, el único que gobierna el mundo y rige todo lo del mundo se llama Cristo Jesús. Y ese espera por ti a que te arrepientas y vengas arrepentido, humillado y convertido a sus pies, si no lo has hecho antes. Porque Jesús le dijo a la mujer que él había sanado: tus pecados te son perdonados. Vete y no peques más, para que no vuelva y sobrevenga el mal sobre ti. Dejando dicho que tú puedes ser bendecido por Dios, tú puedes ser bautizado, tú puedes ser elegido, pero si te mantienes constantemente pecando, el pecado te llevará a la muerte, a la destrucción. No lo permita, hermano. Arrepiéntete. Sírvele a Dios de corazón, como aquel joven de Belén llamado David. Él se levantó para servirle a Dios, amó a Dios, respetó a Dios. Y aún así cayó en la tentación del pecado, el cual pagó con creces y con lágrimas de sangre. Y quienes pagaron fueron sus descendientes, sus hijos. No permitas tú ser travieso, no peques tú en contra de Dios, porque aunque Dios te haya perdonado y te haya salvado la vida y el alma, tus hijos pueden pagar el error que haces hoy. No permita que tu corazón se llene del mal y haga el mal. No te dejes obstruir por el mal camino. Aprende a hacer el bien para que toda tu familia reciba la bendición de Dios. Y cuando David se levantó y rompió a hacer las cosas de Dios, obtuvo batallas, derrumbó reyes, reinados que eran poderosos, los cuales él no se imaginaba. Pero cuando Dios está de tu lado, no importa lo numeroso que sea el rey con sus seguidores, no importa lo grande que sea aquel ejército, lo que importa es que el favor de Dios esté de tu lado y que el favor de Dios te acompañe y que tú estés bien ante la presencia de Dios, para que no falle tu obra y la obra de Dios se perfeccione a través de ti. Tú tienes que levantarte como se levantó David, hacer la obra de Dios, no importándole las dificultades, no importándole las obstrucciones, los obstáculos. Siempre marchó hacia adelante, creyéndole a un Dios poderoso, un Dios digno de confianza, un Dios misericordioso, un Dios poderoso que todo lo puede, que lo protegía y lo guiaba por el buen camino. Porque cuando Dios ha elegido a un hombre, ese hombre es elegido por la palabra de Dios. Ese hombre es elegido para que camine por los caminos, los cuales Dios quiere que camine. Porque el Espíritu mora sobre él. Y en el hombre que mora el Espíritu Santo de Dios, todo es para bien. Y todo le obra para bien. Porque la palabra dice que para los que aman y temen a Dios, todas las cosas le obran para bien, le ayudan todas para bien. Yo quisiera que tú seas de esas personas que obra para bien, para que el favor de Dios
esté sobre ti, para que el favor de Dios no te deseche, para que seas prosperado en todo lo que haga, como dijo Josué. Bendito sea el nombre del Señor. Y aquel que no se levante para hacer la obra, pues que mucho menos se levante para destruir la obra. Porque hay de aquellos que le sirven de piedra de tropiezo a los pequeñitos, dice el Señor, a sus pequeñitos. Más le valdría atarse a una piedra de molino al cuello y arrojarse al mar que esperar el castigo que le sobrevendrá por lo mal que hace y por servirle de piedra de tropiezo a un pequeñito de los que Dios tiene, llevando el mensaje y haciendo su obra como obreros de la mies. David fue un hombre prosperado en todo, bendecido en todo lo que hacía. Aún en todas las cosas, pecando como cayó en el pecado, aún así Dios lo bendijo, aún así Dios lo protegía, aún así Dios lo guiaba, pero tomando en cuenta que ese pecado se pagó con sangre, porque la espada jamás se apartó de la casa de David. Por eso el hombre de Dios tiene que apartarse de caer en la tentación del pecado, porque si cae en la tentación del pecado, entonces las consecuencias vendrán sobre él y el mal sobrevendrá sobre su familia, sobre sus descendientes. Si tú tratas de salvarte, sálvate y trata de salvar tu familia, trata de salvar tus descendientes. ¿Cómo? Arrepintiéndote del mal, apartándote del mal, no dejando que la codicia, que el deseo carnal obstruya tu mente y tu corazón. Porque de tales ellos, esos son abominables ante la presencia de Dios. Podemos caer en pecado, pero nosotros tenemos que ser fuertes ante la presión de Satanás, ante la tentación de Satanás, como lo fue nuestro Señor Jesucristo, como lo fue Saulo de Tarso, aquel hombre que se llamó Pablo. Nosotros tenemos que levantarnos en pos de creer y confiar en el Dios a cual le servimos. Hoy yo te digo, levántate en pos de Dios, levántate en la fe, levántate y empodérate de tu palabra, de la palabra de Dios, la palabra que Dios te ha dado. Apártate del mal y sigue el camino al cual Dios te ha llamado, para que sea bendecido, para que sea prosperado en todo lo que haga. Y al final ganes la gloria, la cual Dios te da en tus manos. Todas esas victorias las cuales obtienes son porque Dios te ha fortalecido. Nunca te olvides de Dios. Acuérdate que todo lo que recibes viene de parte de Dios cuando tú buscas la presencia de Dios. Jamás te olvides de Dios para que no le falles en sus mandamientos, en sus normas, ni en sus preceptos. Para que guardes aquellos mandamientos y te lo ates como anillos a tus dedos y te lo pongas como cadena en tu cuello, para que nunca te apartes de ellos, para que nunca te olvides de que los mandamientos de Dios hay que acordarse tarde y mañana, para jamás caer en la tentación, y orar sin cesar para no caer en tentación, porque esa es la vida de un creyente, la vida de un adorador, la vida de un pastor, la vida de un evangelista, profeta y ministro. Orar, para no caer en la tentación, porque la tentación cae al hombre cuando el hombre está débil, cuando el hombre no ora, cuando el hombre no busca la presencia de Dios y aparta su mirada de Dios y la pone en las cosas carnales.
ahí viene el espíritu maléfico sobre ellos y lo hace caer en la tentación porque le dan cabida al mal. David siempre se mantuvo poderoso. David siempre se mantuvo buscando la presencia de Dios para hacer la obra de Dios y para poder pelear en aquellas batallas, para salir victorioso en todas las batallas. David se agarraba de la mano de Dios, del poder de Dios, y él fue cubierto con el poder de Dios, con el manto de Dios. Nadie podía hacerle daño, porque el hombre de Dios no vale quien se levante en contra de él. No importan las espadas ni las balas, porque el hombre de Dios es guardado y resguardado por el poder de Dios. Y si Dios te guarda, ¿qué alma terrenal podrá tocar a un hombre de Dios? Ninguna. El hombre de Dios es cuidado por Dios. Pero cuando estamos mal, le damos cobertura y la entrada al pecado. Y por eso somos tocados por las almas carnales. Por eso somos derrumbados en los caminos. Porque le damos cabida al pecado. Pero si un hombre de Dios se mantiene fortalecido, levantado, bajo la unción del poder de Dios, ninguna alma y ningún hombre levantado por Satanás puede hacerle daño. Así que levántate, créele a Dios, busca los caminos de Dios, apártate del mal. Sé como David, valiente. David luchó contra Goliat por la fe que tenía en nuestro Dios, porque él sabía que el favor de Dios estaba del lado de él, y él reconocía que Dios lo proveía y lo bendecía y lo libraba y lo cuidaba, aún de los lazos del cazador. Y ese muchacho joven poderoso, lleno del poder de Dios, lleno del Espíritu Santo de Dios, se enfrentó en contra de aquel gigante poderoso. Y él derrumbó a aquel gigante por medio de la fe que obtuvo en nuestro Dios. Nosotros tenemos que ser ejemplos en la tierra de los demás, levantarnos, empoderarnos de la palabra y de la fe de Dios para triunfar, para llevarle el mensaje a aquellos que aún guardan y aman a Dios, y no ser como los hipócritas que tienen doble cara, una cara por delante y otra por detrás. Una cosa te fijen delante y por detrás hablan otra. Te destruyen. Cree en nuestro Señor Jesucristo, que es el mediador dentro del hombre y Dios, que solamente Él nos dará la victoria que nosotros queremos cuando le servimos a Dios. David fue un hombre poderosamente levantado por Dios, protegido por Dios. Y Saúl fue desechado por Dios por lo malo que caminaba. No esperes tú ser desechado por Dios por tus malas acciones, por tus pensamientos maquiavélicos, porque de tales ellos el Señor le da la espalda. Porque todo aquel que maquina pensamientos maquiavélicos en su mente y en su corazón para hacer daño, para obstruir el camino, el cual lleva al Hijo de Dios a la gloria, para obstruirle sus caminos y derrumbarlo, no reconociendo que eso es abominable ante la presencia de Dios. Levántate, ayuda al hombre de Dios que se levanta a hacer la obra de Dios, como se levantó Jonatán, ese llamado Jonatán, hijo de Saúl, a proteger ese hombre, ese ministro de Dios, para que la obra de Dios se lleve a cabo.
Esos hombres se levantan para proteger y salvaguardar las almas de aquellos que le sirven a Dios, porque Dios lo levanta. Porque cuando el hombre está bien ante la presencia de Dios, Dios levanta protectores para defenderlo. Dios levanta hombres para darle la mano. Dios levanta ministros para ayudarlo, para levantarlo aún más de lo que está levantado, pero no para destruirlo. Si tú eres de aquello que te levanta para destruir, arrepiéntete y busca de Dios. Haz que los demás prosperen, se levanten y sigan haciendo la obra profética de Dios. Sigan llevando el mensaje que Dios quiere llevar y guarden los mandamientos. Levántate para bien, pero no te levantes para mal. Hay que ser un hombre de bien y servirle a Dios en su obra, para ser obrero en la mies, llevar la palabra, darle la mano al caído, ayudar a los necesitados, no darle la espalda en los momentos de dificultades, en los momentos más difíciles, a tu hermano, a tu prójimo. Porque en la vida nada vale la pena. Solamente Dios es fiel y cumple tus promesas. Y sus promesas se cumplen por encima de todo. Y cuando tú haces el bien, no mires a quién. Ayuda sin importarte a quién ayudas. Porque el que le da al pobre, le presta a Dios. Y Dios no se queda con lo de nadie. Y te lo multiplica al 100 por 1. Esa palabra que haga que tú cambies. Piensa, escudriña tu corazón. Evalúate para que reconozca si estás mal o si estás bien delante de la presencia de Dios. Pero acuérdate que todo el que está mal ante la presencia de Dios no es digno de merecer el reino de los cielos. Dios quiere que nos salvemos todos, que ni uno solo se pierda. Pero hay de aquellos que solamente van en pos del mal y del mal camino, haciendo el mal continuamente. Sus caminos lo llevarán al fuego de lava. Serán desechados por el Cristo cuando venga el día de la resurrección. Arrepiéntete, busca del Señor, sé imitador de esos hombres poderosos como David, como Josué, como Samuel, como Moisés, para que Dios tenga misericordia de ti y seas levantado y Dios te tome de sus manos para que te levante con su brazo poderoso y te lleve a la tierra firme, para que seas levantado y llevado hacia la patria. En el nombre de Jesús, oremos. Padre, gracias por esta palabra, amado Dios. Bendíceme, Señor. Bendice a todos los que oyen esta palabra, amado Dios. Llénalo de tu presencia. Hazle confiar en tu palabra, amado Dios, y creer en tu palabra, porque nadie más convence al hombre de pecado que tú, amado Dios. Nosotros solamente llevamos la palabra, amado Dios, pero tú eres quien convence al hombre de pecado. En el nombre de Jesús te damos gracias y declaramos liberación sobre aquellos que están obstaculizados por el mal, esclavos de Satanás, encarcelados de Satanás. Declaro liberación sobre ellos en el nombre poderoso de Jesús, para que reciban fortaleza y liberación por medio de tu presencia y de tu poder. Padre, gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor, poderoso Dios. Hasta aquí llegaron mis palabras. Que Dios le bendiga y Dios le guarde. Hasta la próxima.